Bienvenidos aquí una semana más a Cantabria de cerca. Los médicos han vuelto a manifestarse, han vuelto a salir a las calles. Los hemos visto hace escasos días en las puertas de los centros de salud de la comunidad autónoma en numerosas localizaciones. Hoy queremos que nos expliquen qué es lo que reivindican y para ello tenemos con nosotros a nuestro invitado de hoy, Santiago Raba, presidente del Sindicato Médico en Cantabria. Bienvenido a Popular Televisión. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, Santiago Raba, cuéntanos, la reivindicación fundamental que habéis sacado a la calle es la protesta contra el nuevo Estatuto Médico. ¿Qué es el Estatuto Médico? Lo primero de todo, para que la gente sepa de qué estamos hablando. Bueno, no se llama médico, se llama en realidad Estatuto Marco porque afecta a todas las profesiones sanitarias, no solo a los médicos. Pues es la norma que regula nuestra relación con el servicio sanitario público, básicamente la de todos los trabajadores sanitarios a nivel nacional, que luego en algunos casos es una norma cerrada y en otras está abierto al desarrollo a nivel autonómico con un estatuto propio en cada comunidad autónoma. ¿Por el que regís ahora de qué año es? El que tenemos ahora es del año 2003. Previamente sí que había un estatuto médico propio. En el 2003 desaparece, nos integran con el resto de profesionales sanitarios y lleva vigente pues 22 años ahora mismo. ¿Y para vosotros qué es mejor, un estatuto propio, un estatuto médico en sí, como decía al principio, o el estatuto marco para toda la profesión sanitaria? Bueno, nosotros llevamos años reivindicando un estatuto propio. ¿Por qué? Pues porque el propio borrador ahora del nuevo estatuto reconoce que somos algo singular, porque todas las excepciones, que son por las que nosotros estamos en pie de guerra, realmente hacen mención a los facultativos, únicamente a los facultativos. Es decir, están implícitamente reconociendo que somos pues diferentes al resto de profesionales sanitarios. ¿Por qué somos diferentes? Tenemos otra jornada de trabajo. Nosotros trabajamos jornadas de 7 horas, 8 horas más guardias. Los demás trabajadores trabajan a turnos. Por la formación. La formación nuestra es mucho más intensa que la del resto. Nos exigen no solo una carrera universitaria que tiene el grado de máster, no de grado, sino de máster, porque tiene un 50% más de créditos que la de enfermería o la de fisioterapia, pero es que además nos exigen una especialidad obligatoriamente para ejercer de 4 o 5 años. Es decir, todas esas cuestiones configuran una peculiaridad que solo se da en el caso de los facultativos y por eso pedimos un estatuto propio. No tiene mucho sentido que mis condiciones laborales, o las condiciones laborales de los médicos, se negocien en una mesa en la que se negocian también, por poner un ejemplo, que no sea despectivo, el del celador o el del auxiliar, que no tiene absolutamente nada que ver su trabajo, su responsabilidad, su desempeño, su formación, su horario, etcétera, con el de un médico. ¿Y qué argumentos os dan para que esto no sea así? Bueno, básicamente viene a decir como que nosotros estaríamos fuera de la sanidad, que es una auténtica burrada, si me permite la expresión. Nosotros, ya hemos estado antes con un estatuto propio y seguiríamos dentro de la sanidad, como no puede ser de otra manera. De hecho, los fiscales y los jueces tienen un estatuto propio, que es un poco lo que pedimos, un poco de imagen y semejanza. Es decir, el juez o el fiscal tiene una carrera profesional muy diferente a la del resto de trabajadores de la justicia, del Ministerio de Justicia. Lógicamente, pues nosotros pedimos lo mismo. Otra de las reivindicaciones, aseguráis que este nuevo estatuto, tal y como está planteado, ahora mismo empeoraría vuestras condiciones laborales. Bueno, increíblemente, 23 años ya casi después del que hay, con toda la evolución que ha habido en los derechos laborales, el nuestro, en el caso de los facultativos, nos empeora las condiciones. ¿Por qué? Nos impone una jornada laboral de hasta 48 horas semanales, cuando estamos hablando de 37 horas y media. O sea, a los médicos 48 horas semanales. Sigue manteniendo el régimen de guardias. Las guardias son horas extraordinarias, básicamente, pagadas por debajo de la hora ordinaria y que encima no cuenta a efectos de jubilación, que es una reivindicación histórica que llevamos y que se aplica en otros países de nuestro alrededor, y aquí no. Encima, ahora dicen que, o el estatuto recoge, que la libranza de las guardias no computa como tiempo trabajado, con lo cual siempre estaríamos debiendo horas a la empresa. Obliga a los médicos residentes que terminen a trabajar 5 años en exclusiva para el Sistema Nacional de Salud, para el sistema público. ¿Por qué? Es decir, en teoría, según ellos, porque tienen que pagarse su formación. Su formación la están pagando trabajando, porque es un contrato mixto, es un contrato en el cual aprendes, pero sobre todo aprendes trabajando. Si ahora mismo los residentes paran, el sistema sanitario público español colapsa. Es la importancia. Y además son unos profesionales pésimamente pagados. Cobran 1.193 euros brutos al mes. Estamos hablando de alguien que ha hecho una carrera muy difícil, muy complicada, de 6 años, al que han pedido las mejores notas de acceso para la universidad, que termina, que tiene que sacar una oposición que le lleva como mínimo un año, 12 horas diarias de lunes a sábado, esa es la exigencia para poder sacar el MIR,
y que luego se incorpora al mercado laboral con un contrato mixto de formación y de trabajo. Pagarle 1.193 euros con la responsabilidad que asume es una auténtica barbaridad. Y encima quieren que, una vez que terminas con unos 30 años de edad, 30-31 años, te quedes estos 5 años trabajando en exclusiva para ellos. No se entiende. Solo lo aplican además a los facultativos, porque están diciendo que les faltan 100 y pico mil enfermeras, pero en cambio a la enfermería, que también está empezando ahora con sus especialidades, no se le aplica, solo a los médicos. Parece altamente, en nuestra opinión, sectario. Sí, es un poco a obligar, ¿no?, a que la gente no pueda hacer la carrera laboral como ellos quieran hacerla. En vez de incentivar para retener médicos, lo que haces es castigar al que quieres trabajar aquí. Por eso decimos que lo que quieren es, más que incentivarnos, esclavizarnos. ¿Y en materia económica? No, en materia económica nos deja como estamos, es decir, no hay ninguna mejora retributiva en absoluto. Nosotros estamos exigiendo el grupo A1+. Hasta ahora mismo los licenciados o antiguos licenciados éramos grupo A1, en el escalafón, digamos, funcionarial, los diplomados eran A2 y ahora con lo de Bolonia, pues lo que vienen a decir es que los graduados los meten, que son todos graduados, las carreras de 3 años han pasado a ser 4, las de 5 han pasado a ser 4, todos son graduados, pues todos están incluidos en el A1. Entonces ahí suben a ese nivel en el que estábamos nosotros, suben a la enfermería y a los fisioterapeutas, claro, con un nivel de exigencia y responsabilidad muy inferior al nuestro. Entonces lo que decimos es, nos parece estupendo el A1 para esas categorías profesionales, si así corresponde, pero evidentemente a mí no me estás pidiendo como facultativo un grado universitario, me estás pidiendo un máster, la carrera de medicina es máster, según la normativa europea de titulaciones, me estás exigiendo un máster, 6 años, 50% más de créditos, y además me estás exigiendo una especialidad, por lo tanto tendrás que crear una categoría específica que reconozca esa especial exigencia de formación y responsabilidad que me pides. Pues desde luego, sí, porque los médicos, y todo lo queremos además también cuando vamos al médico como pacientes, que estén lo mejor formados posibles. Lógicamente, y si no, pues sé coherente, y si somos el mismo grupo profesional, que la carrera de medicina pase a ser de 4 años y no de 6, y no nos exijas especialidad. Entonces, pues un día me levantaré con ganas de ser médico de familia y otro día con ganas de ser cirujano, a ver quién se pone en mis manos, ¿no? Pues, sí, pues es obvio. Desde luego. Es obvio. Se está asegurando que hay una falta de médicos suficientes, y de hecho tú lo comentabas, el tema de los MIR, para atender en la sanidad cántabra. Con esta nueva reforma del Estatuto Médico, entiendo que el Estatuto Marco, perdón, esta situación se va a agravar. Bueno, nosotros estamos en contacto con los estudiantes de medicina y con los médicos residentes, que son los que les podría afectar de lleno todo este estatuto, y lo que te dicen, lógicamente, es que aquí no se quedan. Es decir, que, bueno, creo que la sociedad ha cambiado, los médicos también, como el resto de profesionales de esta sociedad, y a ellos se les exige mucho, pero también exigen. Es decir, si a mí me estás exigiendo unas notas altísimas, que ya desde los 16 años tengo que estar compitiendo por sacar las mejores notas en el instituto, luego la EBAU, luego una carrera que es muy exigente, y me pides todo esto, yo también pido. Quiero una estabilidad laboral, quiero un desarrollo profesional, quiero un salario adecuado. Y si no me lo das aquí, pues miré fuera. Y eso es lo que nos están comentando ahora mismo los médicos, los estudiantes y los médicos en formación. De hecho, por ejemplo, las últimas plazas que se han sacado de la Consejería de Salud, sí que las han sacado, 7 plazas se han quedado vacantes. ¿No estamos produciendo suficiente número de médicos en las facultades? No, ¿O el problema son las condiciones laborales? Bueno, por un lado, facultades de sobra. Es decir, estamos produciendo el segundo país en relación a su población que más médicos produce después de Corea del Sur, ¿vale? O sea que médicos de sobra. Capacidad de formar a esos médicos que terminan, ahí es donde empezamos ya a patinar. Es decir, los hospitales no tienen capacidad de formar a todos los médicos que terminan en sus facultades. Eso es un problema, porque estamos formando un tapón. Y luego va por especialidades donde pues no hay falta de médicos, pero hay otras especialidades que son muy deficitarias. Lo que hablabas de las plazas de aquí, esas son plazas de atención primaria. Sí. Es decir, lo que pactamos con la Administración es unas plazas que se llaman de médico sin cupo adscrito. Es decir, es un médico de familia que en vez de tener su cupo de pacientes, va a un centro de salud donde está, digamos, de refuerzo. Es decir, si falta un médico de los titulares, pues él asume esos pacientes, o si hay un exceso de pacientes ese día por atender, los atiende él, ¿no?
y además tiene que cubrir pues, unas guardias al mes. Eso es un tipo de contrato y otro tipo de contrato es de swap, pero no estar en un swap determinado, un servicio de urgencia de atención primaria, sino poder rotar dentro de un área entre varios swaps. Pero esas plazas las pactamos con unas condiciones, con la consejería. Fundamentalmente los médicos exigían, para que esas plazas fueran atractivas, dos cosas. Una, que pudiese mejorar ese contrato. Es decir, si queda vacante una plaza con un cupo de pacientes, tú eres médico de familia, tú atiendes a un grupo familiar conocido, a unos pacientes que conoces, poder optar a esa plaza y dejar la que tiene. Y la segunda era limitar el número de guardias, porque ha habido unos abusos tremendos con esto. Es decir, quieren disfrutar de su tiempo libre, es decir, como mucho 2 guardias al mes, aparte de la jornada ordinaria, 2 guardias, una en fin de semana festivo y otra un día laboral. Era un poco sus pretensiones. Esto bueno, lo pactamos con la consejería, se acordó con la consejería, creo que fue el 4 de octubre, pero la consejería nunca lo ha aprobado. Ha llegado el momento en que han ofertado esas plazas y los médicos nos han empezado a llamar. Oye, ¿qué garantías hay de esto? Pues desgraciadamente ninguna, porque no está puesto en ningún sitio, por escrito ni se ha dejado constancia. Y eso es lo que ha llevado a cabo, es lo que ha hecho que varios médicos, bueno, de hecho eran 37 plazas y se han ocupado 13. 13, nada más. Pero no habían salido todas, si mal no recuerdo. El problema fue que primero ya no sacan todas, deciden no sacar todas porque quieren tener médicos sustitutos. Eso no funciona. Ya sabemos que si faltan médicos, tú no puedes tener a un médico para cubrir 5 zonas diferentes o 6 zonas, y un día aquí, mañana allí, y el fin de semana, si no me haces una guardia, no te contrato, te hago contrato de lunes a viernes, y el fin de semana te apuntas al paro si no quieres hacer una guardia. Es decir, hemos llegado a situaciones de auténtica esclavitud con los médicos, y eso ya no lo admiten. Ese modelo, en una situación de déficit de médicos, ya no te lo admiten. Insisten en mantenerlo, creo que van a fracasar. Solo han sacado de las 37, 20, y de esas 20 pues, se han ocupado 13 y 7, sobre todo las de médico de equipo con 2 guardias. Como no está definido el número de guardias, al final no se aprobó eso que te he dicho, han dicho que no querían esas plazas. Bueno, en parte normal, porque las condiciones desde luego no interesan. Y cuando le trasladáis a la consejería que en estas condiciones los médicos no las van a aceptar, ¿qué os dice la consejería? Bueno, yo la sensación que tengo es que al consejero de Sanidad la atención primaria no le interesa. La atención primaria no es glamurosa, no hay muchos edificios que inaugurar, no hay grandes obras, no hay tecnología llamativa, no vende. Entonces yo creo que al consejero de Sanidad la atención primaria en sí no le interesa. La realidad es, bueno, pues incluso los cambios en la cúpula que ha habido, ¿no? Lo que cuesta encontrar un gerente, viene un gerente solo sin equipo, con lo cual pues, poco va a poder cambiar. Habíamos pactado dentro del Pacto por la Sanidad un nuevo modelo de atención primaria que ni está ni se le espera. Es decir, que yo creo que primaria aquí en Cantabria va a seguir en la crisis en la que está metida. Pero, sin embargo, tal y como está diseñada la sanidad, la atención primaria es la base de todo el sistema sanitario. Bueno, así es, y es lo que se atasca a los hospitales. En teoría, en atención primaria, el 80% de las cuestiones se resuelven en atención primaria. Al hospital solo llega el 20%, que no se puede resolver ahí. Una atención primaria atascada que no funciona, pues lleva lo que lleva, a unas listas de espera como las que tenemos ahora mismo. Y encarece además mucho toda la asistencia, porque lo que pasa de primaria al hospital automáticamente cuesta más dinero. Además, Cantabria tiene también otros condicionantes para no cubrir estas plazas. El tema de la ruralidad, el tema del precio de la vivienda, por ejemplo, en el Hospital de Laredo. La gente no se quiere ir a trabajar al Hospital de Laredo porque no hay forma de vivir allí. Claro, vamos a ver, es una cosa que hemos planteado también, es decir, en el Pacto por la Sanidad ha habido una mejora retributiva a 4 años para los médicos, pero no para los médicos residentes. El médico residente cuando viene, muchas veces viene de fuera, la gente viene de fuera, con precios de alquiler medio que rondan tranquilamente los 800 euros, con un sueldo de 1.193, como te he comentado, no llegan a fin de mes. Entonces, la realidad es que, bueno, pues, pensamos que Cantabria es maravilloso, pero a nivel profesional, salvo determinados servicios en determinados sitios, no lo es tanto. No es tan atractivo para vivir, para alguien joven, cosmopolita, no lo es tanto. Y es además relativamente caro. Santiago, otro de los asuntos que llevó hace un par de años aproximadamente a esas grandes denuncias, el tema de las agendas en la atención primaria y el tema del número máximo de pacientes. ¿En qué situación estáis ahora? ¿Habéis conseguido que se cumpla ese pacto? Bueno, esa parte, a base de mucho insistir, de mucha cabezonería por parte de los médicos,
más o menos se está cumpliendo. Y los médicos ahí están relativamente satisfechos. Es una pelea muchas veces diaria con, bueno, pues con otros miembros del equipo de salud, porque la gerencia de atención primaria nunca dio unas instrucciones claras para el cumplimiento de eso. Se ha movido siempre en la ambigüedad, muy calculada, para no dar una instrucción clara de que al médico no se le pueden poner, tal y como viene reflejado en el acuerdo y en el Boletín Oficial de Cantabria, más de 35 pacientes sin su consentimiento. Y eso siempre ha generado muchos problemas y tiranteces dentro del propio equipo de atención primaria. Pero más o menos, y a base, como te digo, de mucha cabezonería y de mucho insistir por parte de los médicos, se está más o menos respetando. O sea, una lucha diaria. Una lucha diaria que desgasta, que además desgasta. Es decir, yo no tengo por qué estar desgastándome con mi agenda. Mi agenda es la que es, 35 pacientes, 10 minutos más unos media hora por el domicilio, llenas prácticamente toda la mañana, apenas tienes 20 minutos libres, media hora, no hay más. Bueno, está de sobra justificada. No debería perder mi tiempo en que me encuentre con 40 en la agenda, haya que recitarlos, haya que darlos para otro día, etcétera, etcétera. Bueno, más temas. Vamos a cambiar de asunto, uno que me preocupa especialmente, las agresiones a los médicos. Se calcula, no está cerrado, pero se calcula unas 200 en el año 2024. ¿Pero qué está pasando? ¿Nos estamos volviendo locos? No te puedo contestar bien la información, creo que en el último Comité de Seguridad y Salud hablaban de 280 y pico, no estoy seguro, no puedo rebatírtelo a ciencia cierta, más o menos lo mismo que en el 2023. Bueno, lo que no hay, en nuestra opinión, y es una cosa que hemos denunciado en el incumplimiento del pacto, es una concienciación por parte de la propia consejería de este asunto. Es decir, lo que se pacta es campañas publicitarias, lo que se pacta es que se pongan en marcha sanciones administrativas para cuando no vaya por la vía penal, que están recogidas en el estatuto, no sé, en el estatuto marco o en otra normativa, pero están recogidas las sanciones, que son importantes, son de 3.000 euros para arriba, o sea, son muy disuasorias. La seguridad privada en los centros, las cámaras y sobre todo que se haga publicidad de las sanciones. Es decir, si tú multas, por decirlo de alguna manera, pero no lo haces público, pues al final no trasciende. Parece que esa agresión queda en nada, ¿no? Cuando lo importante es que salga, que se conozca y claro, si ese insulto a un profesional sanitario me va a caer 3.000 euros de multa, pues igual mejor no lo hago, ¿no? Está probado que las sanciones funcionan. Está hablado incluso con los coordinadores policiales que se encargan de estas cosas, que las sanciones funcionan, pero hay que publicitarlo. La realidad, bueno, pues de 250 cámaras previstas, 190 están sin funcionar todavía, 2 años y medio, casi 3 años después, siguen sin funcionar. Las sanciones, cuando un facultativo, cuando un personal sanitario hace una denuncia por un acto violento, muchas veces no saben qué termina esa denuncia, no sabe el resultado de ese expediente, si se archiva, si no se archiva, por qué se ha archivado, se han sancionado al agresor, no se conoce. Seguridad privada solo está funcionando, creo que son 2 o 3 centros de salud exclusivamente. Con ese volumen de agresiones pensamos que habría que ponerlos en todos o en la mayoría de ellos. Es decir, yo no creo que haya ninguna otra empresa en la que haya tal número de agresiones y no haya una seguridad privada potente para evitarlo, que es lo que pensamos que funciona más que las cámaras, pero las cámaras al final no van a evitar la agresión, van a dejar testimonio de que se ha producido la agresión, pero no van a evitar la agresión. Y bueno, yo he insistido personalmente varias veces al actual consejero de Sanidad, de Salud, que dé ruedas de prensa, que salga, que lo cuente, que eso además va a reforzar digamos, un poco la sensación de abandono, va a quitar un poco esa sensación de abandono que tenemos los profesionales por parte de nuestra empresa, de que nuestra empresa se preocupa por nosotros, de que salga a decirlo, que esto es intolerable, que se han sancionado tantos casos, que no vamos a pasar ni una, etcétera, etcétera. Todo esto no se está haciendo. Pero no me queda claro, ¿se está sancionando o no se está sancionando? Parece ser que sí se está sancionando, no sabemos cuánto, no lo sabemos, no mucho, tenemos la impresión de que no mucho, sí se está sancionando, no sabemos cuántos casos, no dan la información, así de sencillo. O sea, os da la sensación un poco de que se están quedando impunes, porque tampoco está muy claro qué es lo que está pasando. Pensamos que hay una buena parte de las denuncias que se quedan impunes, pensamos que sí, y además sobre todo pues eso, que no se publicitan, las que hay tampoco se publicitan, porque pensamos que es importantísimo la publicidad de las sanciones. Habíamos pactado también hacer una nueva campaña publicitaria, no se ha hecho. Tampoco, es decir, que yo creo que esto para la Consejería de Sanidad es un asunto de salud, ahora como se llama, es secundario o más que secundario.
¿Y cómo se siente un médico cuando tiene enfrente a un paciente y se pone a insultarle? O sea, ¿cómo afrontan esas situaciones? Fulmina tu vocación. O sea, directamente es que fulmina tu vocación. Es decir, ya no vuelves a ser el mismo, porque tú esto lo haces, alguien que estudia medicina, aparte, bueno, yo no soy o no creo mucho en el tema vocación, o que sea algo exclusivo, no sé, ni mucho menos. Tú eres periodista, tendrás tu vocación periodística, cada uno tiene su vocación. Pero sí que es cierto que es una profesión que está destinada un poco a ayudar a los demás de forma directa. Es decir, el resultado de tus conocimientos ayuda a los demás de forma directa. Cuando alguien al que tú intentas ayudar viene y te intenta agredir, insultar, lo que sea, automáticamente la vocación desaparece. Y es muy difícil de recuperar, si se recupera. Bueno, uno de los últimos asuntos que vamos a hablar antes de quedarnos sin tiempo, el tema de las instalaciones. Habéis denunciado públicamente, sobre todo esos médicos que hacen las guardias, las camas que tienen para dormir. Unas instalaciones un poco penosas, la verdad. No sé si hay algún viso de que se pueda mejorar. Bueno, hay tres situaciones diferentes. Una es en atención primaria para los residentes, otra es en el Hospital de Sierra Llana y la otra es en el Hospital de Valdecilla. En el Hospital de Valdecilla ya nos han comunicado que está en vías de solución, que se van a crear 16 habitaciones nuevas, individuales, con baño, cada una de ellas, pues para reasignar ahí a los médicos de guardia, porque lo que se había hecho era ahora mismo, estaban desde hace años ya, durmiendo en el ala de un pabellón, que nunca se había usado para hospitalización, siempre se había reservado para ese, aunque era un hospital o una zona de hospitalización, nunca se había reservado para eso, se había usado para guardias médicas y de pronto les sacan de ahí y van a dormir al hospital de día, donde el paciente se marcha de la noche, viene el servicio de limpieza y a las 11 entras tú y a las 7 tienes que volver a marchar. En una zona además de muy difícil acceso o lejana a la zona de urgencia en la que tenías que atender, es decir, estabas a varios minutos de la zona en la que tú tenías que atender las urgencias, con lo cual había riesgo para los pacientes. Y bueno, pues además hasta esa hora no podías descansar. Hay guardias que se complican sobre todo por la noche, pero intentas echar una cabezada a media tarde, pues eso era inviable, ¿no? La segunda situación es la de los médicos residentes en Camargo Costa. Allí se doblan los equipos, se ponen dos equipos, entonces hay que compartir habitación, en una situación no deseada, pero bueno, había que compartirla y de pronto pues alguien del equipo decide que no se puede compartir y echan al médico residente y le echan a dormir a un camastro en la sala del fisioterapeuta, de la rehabilitación. Protestan y lo que deciden es quitarle la guardia al médico residente. Claro, un médico residente, como te he dicho, gana 1.100 y pico euros, donde puede ganar un poquito más en los 13,5 euros brutos que gana por hora de guardia. Si ya le quitas eso, pues no puede sobrevivir económicamente si viene de fuera de Cantabria. Bueno, pues les quitan la guardia y ellos lo viven como una represalia. Ellos piensan que han sido represaliados por quejarse al sindicato médico de sus condiciones. A fecha de hoy todavía no se ha devuelto. He hablado con todos, yo he hablado desde lo más bajo a lo más alto dentro del gobierno de Cantabria y ninguno ha dado una solución. Sí se van a hacer nuevas habitaciones, parece ser, pero sin fecha. Y llevamos ya 5 meses. Tercera situación, Sierra Llana. Sierra Llana, pues, llega la nueva gerente, modifica el área de administración donde están los despachos de ella, de los directores médicos, de los directores de enfermería, etcétera. Unas obras ahí que todavía no han terminado. Cambian el mobiliario que tenía 5 años de edad, lo ponen todo nuevo, maravilloso, perfecto, muy bonito todo, y a los médicos pretenden enviarlos a unos cubículos de 6,5 metros cuadrados, sin ventana, sin baño, con una ventilación que ya pone el propio Servicio de Riesgos Laborales, que puede ser insuficiente en verano por el calor, por unas condiciones que nos parece deplorables, simplemente deplorables. Siempre, bueno, yo pongo la comparativa, es un poco exagerada, pero el zulo más famoso de España era un poquito más pequeño que esto, por desgracia. Es decir, necesitas médicos, quieres captarlos y les tratas así. Pues es increíble. Eso en las habitaciones que están en las de los adjuntos, los médicos especialistas que llevaban ahí ya años, que llevan 30 años sin remodelarse desde que se abrió el hospital, pues están llenos de humedad. Llenos de humedad, las paredes desconchadas, entras, huele a humedad que tira para atrás. Esas son las condiciones en las que tenemos que trabajar. Además del tema de las guardias, este verano sí hemos vivido un susto en el Centro de Salud de Reynosa. ¿En qué estado están nuestros centros de salud? Bueno, pues los años 80, finales 80, principios de los 90, un estado deplorable. ¿Por qué? Porque no hay mantenimiento. Así de sencillo. Abres un centro maravilloso, estupendo, pones la placa, ¿no? Pones la plaquita y muy bonita,
y luego ves que ese centro al cabo de poco, va pasando el tiempo, se va deteriorando. Primero ves la jardinería, las plantas ahí en plan salvaje, luego ya empiezan todo lo que hay por ahí, y se va deteriorando, deteriorando, deteriorando porque no hay mantenimiento. Es decir, yo en mi casa, como tú en la tuya, tienes que hacer un mantenimiento periódico, ¿no?, de las instalaciones. En el Servicio Cantado de Salud no se hace, hasta que se cae el techo, o el agua está contaminada por plomo, o lo que sea. Esta es la realidad. No cuidamos lo que tenemos. ¿Y es posible que tengamos que cerrar algún centro más porque no hay mantenimiento adecuado? Bueno, sí, lo que pasa es que como son centros sanitarios que tienen un especial tratamiento, para, claro, evitar cerrarlo, salvo que sean unas circunstancias ya extremas, ¿no? Pero si fuera una normativa normal, aplicable a cualquier centro de trabajo, muchos de ellos estarían cerrados. De aquella época, te estoy hablando, estarían cerrados, obviamente. Así que, bueno. Santiago, tenéis muchos frentes abiertos y muchas reivindicaciones. Yo no sé si tenéis previsto volver a salir a la calle a reivindicar de nuevo. Sí, bueno, mira, quería ya anunciarlo, te lo doy en primicia. El 22 de marzo, sábado, nos vamos a concentrar los médicos de toda España en Madrid. Vamos a hacer una manifestación precisamente por el Estatuto Marco, pidiendo un estatuto propio y unas condiciones pues, mejores de lo que recoge el borrador. Y si ahí no se nos hace caso, pues por desgracia vamos a ir a una huelga nacional de médicos. Pues con esta noticia nos vamos a despedir. Apunten esa fecha, 22 de marzo, los médicos van a volver a reivindicar, en este caso en las calles de Madrid, unas condiciones laborales aceptables y unas condiciones laborales que puedan permitirles desarrollar su carrera. Santiago, con esto nos despedimos. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Nada, a vosotros por invitarme. Muchas gracias también a todos ustedes que han estado con nosotros. Recuerden, volvemos a la próxima semana, el próximo martes. En este caso volveremos con José Antonio Gómez y con la Sociedad de Vivienda y Suelo a partir de las 10 de la noche aquí en Popular Televisión.